Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy vamos a platicar sobre el uso de los estilógrafos. Te voy a comentar un poco sobre la diferencia entre desechables, recargables, qué tipo de ejercicios te convendría hacer para aprender a usarlos y al final también te voy a mostrar algunos ejemplos para que entiendas el gran potencial que tienen. Este video en particular pienso que es de gran importancia para todos aquellos de ustedes que tengan interés por el tatuaje. Bien, veamos de qué se trata. Bien, vamos a iniciar comentando un poco sobre la diferencia entre los estilógrafos. Los desechables, como el nombre lo indica, eventualmente se les termina la tinta y tienes que desecharlos y comprar unos nuevos. Y en el caso de los recargables, estos aquí en su interior tienen un pequeño cilindro como este, en el cual se les vierte la tinta y bueno, básicamente los puedes usar durante un tiempo indefinido. Ahora, ventajas y desventajas. En el caso de los desechables, estos son mucho más económicos. Entonces, si en tu caso nunca has usado estas herramientas, yo te sugiero empezar por estos. Ahora, hay muchas marcas, no vamos a hablar en particular sobre eso, pero has de saber que hay varias marcas, entonces ya sería cuestión de que uses la que sea que te agrade o la que encuentres en tu área local. Ahora, en el caso de los recargables, estos son bastante más costosos. Sin embargo, sí tienen ciertas ventajas. Una de ellas, por ejemplo, es que por lo mismo de que tú les puedes vertir la tinta, puedes usar tintas de diferentes colores. Generalmente la que siempre usamos es negra, pero también hay tinta de colores azul, sepia, verde, etc. Aquí sí hay una nota importante. Si tú llegas a usar este tipo de estilógrafos, sí es importante que también uses una tinta para estilógrafos. Igualmente hay varias marcas, pero tú te vas a dar cuenta de si es la adecuada simplemente por el diseño del empaque. Es importante que tenga esta forma porque así sabrás que están pensados para ser usados con estilógrafos. ¿De acuerdo? Ahora, estos estilógrafos tienen algunas desventajas también. Una de ellas, en mi opinión, es que requieren de mucho mantenimiento. A diferencia de los desechables, estos realmente no requieren tantos cuidados. Mientras que estos sí requieren una cantidad de mantenimiento y limpieza un poco más compleja. Ya quizá en algún momento haga un video explicando cómo se pueden limpiar, porque sí tiene su chiste. Pero ya sería una situación que podemos comentar un poco más adelante. De momento, lo único que sí te puedo decir es que independientemente de cuáles uses, siempre vas a ver que tienen un número en algún lugar. Por ejemplo, este de aquí tiene el 0.05. Y mientras que este que tengo acá tiene .2 y acá tengo otro que tiene número .4. Este número lo que indica es el tamaño de la punta. Entre más grande sea el número, más grande. Este, por ejemplo, que tengo aquí desarmado tiene el número .6, entonces es un poco más grande. Y bueno, si observamos la punta, bueno, se ve relativamente robusta. En comparación, por ejemplo, con el más pequeño que tengo aquí, el .05. Este, si te das cuenta, es muy pequeño. Ya en un momento vamos a platicar sobre de qué nos sirve tener varios tamaños. Pero bueno, de entrada eso sería lo que pudiéramos comentar de principio. Vamos ahora a comentar un poco sobre la forma en la que tendrías que usarlos. Para empezar, esta sí es una recomendación muy importante, es que siempre que los desocupes, así sea por un minuto, tienes que taparlos, porque si los dejas destapados o se te olvidan o permanecen así por mucho tiempo, sean estos o los recargables, la punta o la tinta se puede secar y eso a veces pues conlleva que se echen a perder, sobre todo estos. O en el caso de los recargables, si la tinta se seca, tienes que limpiarlos y es un rollo. Entonces, siempre cuando los desocupes, tápalos. Eso sería lo primero. Ahora, lo siguiente es que vamos aquí a comentar un poquito sobre la forma en la que se aplican. Sean unos u otros, y esto a diferencia de los lápices, es que siempre tienes que sujetarlos lo más vertical posibles. ¿Sale? Esto es más que nada porque si los intentas usar de una forma inclinada, lo más probable es que se dañe la punta. Y esto es más porque a veces si le aplicamos demasiada presión, pudiéramos accidentalmente dañarla. Y ese es otro punto. Estos estilógrafos nunca les pongas mucha presión. Básicamente con el simple hecho de que toque el papel es más que suficiente.
Lo que pasa es que si tú los oprimes demasiado, y lo mismo pasa, se va a dañar la punta y se pueden echar a perder. Y eso es bastante doloroso, sobre todo cuando son recargables. Otro accidente que suele pasar, y eso es a veces lamentable, que estás usando tu estilógrafo, se te cae y lo peor de siempre, cae con la punta en el piso o una situación similar y la punta se dobla. Si eso llega a suceder, hay posibilidad de arreglarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces evita tirarlos y siempre te pones la tapa, porque al menos si se caen y tienen la tapa, pues bueno, a lo mejor pues quedan protegidos. Ahora, habiendo comentado lo anterior, aquí viene algo bastante interesante, y es que cuando usamos herramientas como estas, que sabemos que no podemos corregir si nos equivocamos cuando estamos haciendo algún trazo o algún dibujo, es muy común que tengamos cierto temor y titubeemos demasiado. Entonces, este tipo de herramientas es aquí donde se pone a prueba la confianza que tenemos no solamente en la herramienta, sino en nuestras habilidades. Y como ya habíamos platicado en algún video anterior, para lograr tener cierto nivel de confianza, simplemente hay que practicar. Y lo más probable es que en un inicio arruinemos el trabajo o no quede como quisiéramos, pero es parte del proceso. Entonces toma en cuenta, hay que practicar bastante. Ahora, específicamente con estas herramientas, lo que yo te sugiero que practiques, al menos en un principio antes de intentar hacer algún dibujo o cosas más complejas, es básicamente secuencias de líneas como estas. Digamos que en un ejercicio como este, en lo único en lo que nos estamos enfocando es en que las líneas sean lo más derechas posibles y lo más consistentes posibles. Incluso en este caso, lo que pudiéramos procurar es que la separación entre las líneas sea igualmente consistente. Y lo podemos hacer con cualquier estilógrafo. Por ejemplo, en este caso, este es el punto 6, que al menos de los que yo tengo es el más grande. Toma en cuenta que hay incluso más grandes, pero bueno, yo en mi trabajo profesional este es el más grande que uso, así que si tú tuvieras solamente 3 o 4 tamaños diferentes, con eso es suficiente, ¿sale? Pero por ejemplo este fue el punto 6, vamos a ver aquí ahora el punto 4. Y esto de momento es igual para que vayas viendo la diferencia en el grosor de la línea. Como comentamos, este número representa el tamaño, entonces entre más pequeño el número, más delgada va a ser la punta. Ya en un momento vamos a platicar, o más bien te voy a demostrar bajo qué circunstancias usarías uno u otro, pero que hay algo importante y es muy similar con los lápices, y es que al final eres tú quien va a decidir en qué circunstancias usar uno u otro, ¿sale? Digamos que no hay como tal una regla específica que te indique cuál y por qué, eso ya es algo que tú vas a decidir, ¿sale? Ahora la situación, este tipo de ejercicios en muchas ocasiones suelen parecer un tanto tediosos o aburridos, pero algo que yo le comento a mis alumnos es que cuando hagan este tipo de prácticas, piensen en qué es lo que eventualmente les va a permitir hacer. Quizá en este momento no tienes mucha noción de cómo para qué, ya cuando te muestre los ejemplos te vas a dar cuenta, pero esto es fundamental. Realmente tienes que poder hacer ese tipo de trazos, sobre todo porque si lo piensas de alguna forma en un dibujo, tienes que poder hacer trazos continuos, que se ven estéticos. ¿A qué voy con esto? A que ocasionalmente si no tenemos confianza, por ejemplo, en vez de hacer una línea continua, digamos que tenemos cierto temor, entonces preferimos intentar hacerlo poco a poco. Y a veces en lo que esto resulta es en que tardamos demasiado tiempo en hacer la línea, y segundo es que van quedando estas líneas que a veces les decimos pelitos, por ejemplo, porque pareciera como si fueran líneas, bueno, pelitos, de ahí viene el apodo, ¿no? Entonces, a esto hay que evitarlo a toda costa. Incluso si al principio no te quedan, a lo mejor es probable que intentas hacer una línea recta y a lo mejor te queda chueca, o se te empieza a ir hacia un lado que no, o cosas así. No pasa nada, eso es normal. Pero lo que sí te sugiero es que conforme haces tus prácticas, te esfuerces en que estas cada vez queden mejor. De ahí viene la importancia de este tipo de prácticas. Y lo mismo puedes hacer con líneas curvas, líneas en zigzag. Por ejemplo, en el caso de líneas curvas, igualmente pudieras hacer prácticas en las que te enfoques en que las líneas sean lo más consistentes posibles.
Ahora aquí toma mucho en cuenta, en ningún momento estoy poniendo presión a la punta. Acuérdate lo que te dije, con el simple hecho de que toque el papel, ya con eso es suficiente. Ahora, otra recomendación, bueno, quizá te ha pasado o no, pero es probable que te suceda, que a veces cuando usamos este tipo de herramientas o incluso lápices, llega un punto en el que esta parte de nuestra mano empieza a doler bastante. Si eso empieza o si eso sucede, es muy probable que sea porque estás recargándote demasiado sobre tu mano. Y eso no debería de ser. Entonces, el chiste de todo eso es que tu mano realmente está en una postura cómoda, no lo oprimes y simplemente haces tus trazos. Sí, entonces hay que checar eso porque todo este ejercicio tiene que ser bastante suave y gentil sobre tu mano. Entonces, si te empieza a doler es porque estás poniendo mucha presión y hay que corregir eso. Eso es importante. ¿Sale? Entonces aquí como ves, todo este tipo de prácticas puedes hacer, por ejemplo, secuencias de líneas en zigzag. O puedes hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicios, pero haciendo líneas pequeñas, líneas medianas o líneas incluso más grandes. Aquí lo que sí te puedo comentar es que al menos para líneas muy pequeñas como estas, en esencia el brazo y la mano tendrán que estar estáticos y lo único que se mueve son los dedos. Si te das cuenta, aquí realmente lo único que se está moviendo son mis dedos y bueno, claro, me voy desplazando poco a poco según lo que necesite hacer, pero solamente son los dedos. Para líneas un poco más prolongadas como estas, es probable que sí tenga que incluir algún movimiento de la muñeca. Digamos que aquí en este caso la muñeca está permitiéndome que el trazo continúe, pero son mis dedos los que lo van guiando. Ya sea para abajo, para arriba, o hacia los lados, o en la dirección que gustes. Cuando tenemos que hacer líneas mucho más prolongadas, es probable que sí tengamos que usar el brazo completo. Por ejemplo, si quisiera hacer una línea que venga desde aquí hasta acá, bueno, a lo mejor lo más eficiente es que mi mano se quede lo más quieta posible y sea mi brazo el que se está desplazando. ¿Sale? Entonces esto va más que nada para que te des cuenta de que el movimiento de tu mano o dedos o el brazo completo pueden influir mucho en el resultado. Y dependiendo de qué es lo que estés trabajando, ya sea una ilustración o algún patrón de líneas o lo que sea, probablemente tendrás que en algún momento hacer movimientos diferentes. Habiendo dicho todo lo anterior, te voy a mostrar ahora un par de ejercicios que considero que son muy útiles, sobre todo para mejorar tu confianza en la herramienta, también la calidad de tu trazo y la soltura. Ahora, en el caso de la soltura, en caso de que no sepas a lo que se refiere ese concepto, es a tu facilidad de trazo. Una forma de ejemplificarlo es que si quisiéramos hacer una línea continua, deberías de poder hacerla sin detenerte. Eso es una demostración de tener buena soltura. Si te cuesta trabajo o te trabas, bueno, eso significa que requieres un poco más de práctica en ese sentido. ¿Sale? Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a ver aquí los ejercicios. Bueno, vamos a iniciar simplemente poniendo un par de guías. Tenemos aquí esta. Y vamos a hacer entonces dos prácticas. Bien, aquí tenemos ya entonces nuestras guías. En el caso de la primera, en lo único en lo que consiste este ejercicio es en que con cualquiera de tus estilógrafos, en este caso yo voy aquí a utilizar el número .6, que es de los que yo tengo, es el más robusto. Y bien, entonces esto va a consistir simplemente en hacer líneas perfectamente rectas, o lo mejor que se pueda, que estén lo más paralelas posibles y que la separación entre cada línea sea lo más consistente posible. Digamos que este tipo de ejercicios en lo que te va a ayudar sobre todo es en que seas capaz de hacer trazos en áreas específicas. O sea, lo que se refiere es a que, por ejemplo, no me salga de las líneas o que no me quede corto. Digamos que se haga una línea y no llega al punto al que debería. Eso en un dibujo puede verse como incompleto. Entonces no, aquí la idea es que tú seas capaz de respetar esos límites y lograr que tus líneas lleguen de lado a lado de la manera más limpia y precisa posible.
Bien, algo así. La situación con este tipo, o al menos este en particular, es que mientras tú logres que las líneas sean lo más consistentes posibles, ese sería un muy buen indicativo de que estás mejorando la calidad de tu trazo. Ya en un dibujo te vas a dar cuenta de que eso es sumamente útil, entonces sí, tómalo realmente en serio. Como dije al inicio, a veces pareciera un poco tedioso o aburrido, pero créeme que es realmente muy importante. Entonces, hacer este tipo de prácticas ayudan muchísimo. Bien, ahora para el segundo ejercicio que tenemos aquí, vamos a tomar el concepto muy similar al de las líneas, pero en esta ocasión que sean curvas. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar con curvas muy pequeñas, las cuales cada vez van creciendo, cada vez más y más. Y es lo mismo, aquí estoy tratando de que las líneas sean lo más consistentes posibles, respetar el espacio que se supone que tiene que abarcar y que sean lo más paralelas posibles. Ya incluso podemos hacer algunas combinaciones. Por ejemplo, aquí en este caso, para empezar a meter más variedad, podemos ahora hacer una secuencia o una nueva secuencia de líneas curvas, pero en otra dirección. Y así es como podemos empezar a también practicar sobre el movimiento. Al menos en este caso, también en lo que nos va a ayudar mucho es en tener más precisión con el trazo. Ahora, si recuerdas, al inicio del video hice un comentario sobre que este tipo de prácticas deberían de ser de particular importancia para aquellas personas que se quieran o aspiren a ser tatuadores. Y esto también lo comento por experiencia personal, ya que al momento de hacer un tatuaje, pues bueno, una situación es aprender a usar la máquina, aprender conceptos sobre el voltaje, profundidad de la aguja y cosas así, que esas ya está por completo fuera de este tópico. Pero la parte artística y la habilidad que tengas con los trazos es ahí donde sí se va, o digamos que eso sí importa. Entonces, lo que te puedo yo decir es que si tú logras hacer dibujos o trazos muy buenos sobre papel usando estilógrafos, igualmente, eventualmente serías capaz de hacerlos sobre la piel humana. Entonces, si toma eso en cuenta, hay que lograr tener trazos muy limpios. Y ahora, no solamente por el hecho de usar tinta, ya que aprender a usar estas herramientas al momento de que uses lápices de grafito, lápices de colores o cualquier otra técnica, todo lo que aprendes en este tipo de prácticas te van a ayudar o van a ser útiles independientemente de qué es lo que hagas en el futuro. Ahora, hay un último ejercicio que también pudiera ser muy útil, el cual consiste, al menos de momento, en hacer un par de curvas al azar. Digamos que aquí estoy simplemente haciendo curvas de forma arbitraria. Vamos aquí a hacer algo similar. Algo así. Y aquí el objetivo sería aplicar ya sea uno u otro o ambos ejercicios de líneas rectas o líneas curvas, pero en esta ocasión el objetivo sería respetar estos bordes. La situación es que, por ejemplo, acá los bordes eran pues lo más casi paralelos, entonces no había mucha variedad entre el tamaño de las líneas. Pero con aquí lo que tendremos que practicar es básicamente eso, o sea, lograr que nuestros trazos logren adaptarse a los espacios que se supone que tenemos que abarcar. Vamos a platicar ahora sobre algunos de los errores más comunes que nos suelen suceder en un principio. Esto es para que los tomes en cuenta y trates de evitarlos practicando. Bien, entonces vamos de inicio a hacer algunos trazos con un lápiz. Vamos, por ejemplo, a hacer aquí una línea totalmente recta, una línea con varias curvas y tal vez algunas líneas que se intersecten. Algo así. Bien, entonces, ¿cuáles son estos errores más comunes? Uno es que a veces cuando vamos a hacer un trazo, antes de hacerlo, no prevemos si realmente podemos hacerlo o no de principio a fin.
A lo que me refiero es a que, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer esta línea continua, antes de comprometerme a hacerla, me refiero antes de que empezara a colocar tinta sobre el papel, siempre nos convendría verificar que la postura en la que estemos sea cómoda y que podamos hacerlo lo más prolongado posible. Entonces, ese sería el error número 1, que no prevemos o no planeamos adecuadamente nuestros trazos. Si eso sucediera, lo más probable es que iniciemos el trazo y en algún momento nos demos cuenta de que ya estamos incómodos o por cualquier razón nos detenemos. Entonces, al momento de querer continuar el trazo, pueden pasar, tres cosas. Una, que sí logremos darle continuidad y que aparente que la línea no se detuvo. Esa pudiera ser uno de los mejores casos. Otro caso sería, por ejemplo, lo mismo, que hacemos una línea, nos detenemos en algún momento y al continuarla no coinciden, entonces se ve claramente, digamos, un escalón o se ve el punto en el que ya no coincidió. Esa sería otra. O otra situación sería en la que, por ejemplo, similar, hacemos una línea, nos detenemos y al momento de querer retomarla simplemente no la alcanzamos y queda un pequeño hueco. Al final de cuentas, este tipo de detalles pueden ser perceptibles y harían que la calidad de tu dibujo decrezca. Entonces, ¿qué es lo ideal? O digamos, estos serían los errores. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que sí verifiquemos que estemos cómodos y logremos hacer la línea de principio a fin lo más continuo posible. Algo así. Lo mismo aplicaría con líneas curvas. Digamos que en este caso, si tenemos varias curvas, lo primero sería ver si logramos hacerla en un movimiento. Entonces, aquí lo ideal nuevamente sería ver que si logramos hacerlo, tener la confianza y lograrlo lo mejor posible. Listo. Te repito, esto requiere práctica, entonces si no lo logras en un principio es perfectamente normal, pero siempre mentalízate en qué es lo que tendrías que lograr, ¿sale? Entonces, ¿qué errores pudieran suceder aquí? Pues en esencia los mismos. Digamos que hacemos una línea, nos detenemos y al momento de querer continuarla no acertamos y quedan algunos detalles como estos, los cuales se ven generalmente bastante evidentes. Ahora, sí hay formas de lograr que se vea continua, y esto lo comento porque eventualmente, por una u otra razón, no vamos a lograr hacer trazos continuos. Eso es inevitable, ¿sale? Siempre va a suceder. Pero entonces, ¿cuál es el truco? Digamos que tenemos una línea curva y ya nos detuvimos, ¿no? Y la idea es que continúe la línea y no se vea ese punto en el que nos detuvimos. Aquí trata de observar, esto pues a veces es un poco complicado e incluso requiere práctica. Pero digamos que el truco sería en que tratemos nuevamente de retomar el movimiento en el que estábamos, poco a poco, y una vez que ya logramos ver que ya la línea conectó y se ve pareja, es ahí donde la continuamos. Aquí voy a mostrarlo nuevamente, por ejemplo ahora con una línea recta, viene la línea y nos detuvimos. Entonces para continuarla tendríamos que ir tratando de retomarla un poquito antes de donde terminamos, y ya una vez que logramos pescarla, la seguimos. Nuevamente, lo ideal es que eso no suceda, pero cuando suceda, sí hay formas de lograr que por lo menos no se vea tan obvio el punto en el que nos detuvimos, ¿sale? Y ¿qué otros errores podemos cometer? Por ejemplo, aquí arriba, uno sería en el que viene una línea, por ejemplo en este caso viene esta línea en esta dirección, y cuando hacemos la línea que se supone que tiene que coincidir, a veces no coincide. Como esto, por ejemplo, entonces queda un pequeño hueco y ese hueco es lo mismo que pasó antes, simplemente se ve incompleto. O lo contrario, por ejemplo, que tenemos una línea y después viene otra, pero resulta que no logramos atinarle y se intersectan. Entonces al momento de que se intersectan, eso también puede en algunas ocasiones verse pues como sucio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que sí logremos que las líneas cuando se intersectan pues coincidan. Y realmente son cosas muy simples, entonces no es muy complejo, pero sí son detallitos que a veces pueden mejorar o
o decrecer la calidad del dibujo si constantemente cometemos estos pequeños errores. Antes de pasar a ver algunos ejemplos prácticos, hay algunos otros conceptos que me gustaría comentar y que tienen que ver con el grosor de las líneas. La situación es que, por ejemplo, en este caso, este estilógrafo, el punto 6, las líneas más gruesas que me puede generar son estas. Entonces aquí tenemos punto 6. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el punto 4. Vamos a ponerlo aquí a un lado para que podamos comparar. Si te das cuenta, hay una diferencia en grosor. Si nos vamos ahora con el punto 2, vamos a ver que esta es aún más delgada. Y finalmente aquí tenemos también el punto 0,5, el más pequeño de todos. Punto 0,5. Y en el caso de este, bueno, la línea es incluso aún más delgada. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que a pesar de que los estilógrafos por sí mismos nos dan estos grosores, nosotros podemos hacer líneas mucho más gruesas usando cualquiera de ellos. Imaginemos, por ejemplo, que hay una situación en la que requerimos que haya líneas mucho más robustas. Bueno, una forma de hacerlo es, por ejemplo, hacemos esta línea primero y después la repasamos tantas veces como sea necesario hasta que logremos el grosor deseado. Ahora, si hacemos este tipo de trabajos, en algunas ocasiones quedan pequeños huecos blancos como el que se ve aquí. Bueno, no pasa nada, podemos nuevamente recubrirlo y listo. Entonces, esto es más que nada para que entiendas que el grosor de las líneas sí influye mucho en un dibujo. Ya cuando vemos los ejemplos vas a entender por qué. Pero bueno, entonces aquí queda dicho que nosotros manualmente podemos hacer líneas bastante más robustas. Entonces no estamos del todo limitados al estilógrafo que estamos usando, podemos adaptarnos. Ahora, por ejemplo, en este, si te diste cuenta, bueno, aquí lo voy a repetir nuevamente, hacemos una línea y si queremos que sea mucho más robusta, bueno, hacemos otra línea paralela. Y ese relleno, bueno, una forma de hacerlo es con circulitos. Imagínate que estás usando los lápices nuevamente, entonces el movimiento puede ser circular o si tú lo prefieres puede ser lineal también. Simplemente vamos colocando varias líneas hasta que los saturemos por completo. Sí, digamos que en este caso ya es totalmente lo que tú decidas hacer o como más te guste, pero bueno, mientras el resultado sean líneas sólidas, bueno, eso es lo que nos interesa más que nada. Bien, entonces este es uno de los conceptos. Otro concepto que me gustaría comentar es uno que se llama líneas caligrafiadas o líneas esculpidas. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Vamos aquí a hacer un par de ejemplos para entenderlo. Vamos a poner que tenemos un par de trazos. Ambos son exactamente lo mismo. Y bueno, ya este fue un lápiz y ahora vamos a entintar estas líneas. Cuando decimos entintar, a lo que nos referimos es a repasar con tinta trazos que previamente teníamos hechos con, en este caso, lápices de grafito o incluso lápices de colores o cualquier otra herramienta. ¿Sale? Entonces, entintar es eso. Bien, entonces vamos a entintar estas líneas. Esta del lado izquierdo, aquí simplemente voy a procurar que el trazo que ya tengo hecho lo repaso tal y como está y listo. Bien, entonces esa es una línea limpia, continua, se ve bastante sólida, entonces se ve bien. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hacemos líneas caligrafiadas? Digamos que aquí hacemos exactamente lo mismo, pero ahora de forma manual vamos nuevamente a repasar la línea, pero el objetivo aquí es que se haga más gruesa en algunas partes y después más delgada. Entonces ya si queda un hueco como este podemos nuevamente rellenarlo y así es como obtenemos una línea caligrafiada o línea esculpida, es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como te das cuenta, esta línea es visualmente mucho más llamativa, es más pesada, ¿sale? Entonces incluso si la ves de lejos, esta va a ser mucho más fácil de observar que esta. Ahora, esto no significa que esta sea mejor. Digamos que en este caso ya es una situación de preferencia. Yo personalmente en mi trabajo sí uso mucho este tipo de líneas caligrafiadas, pero porque me gusta. Si a ti no te agrada, no pasa nada, puedes tú quedarte con líneas perfectamente sólidas, ya sean delgadas o más gruesas,
Pero bueno, al final de cuentas es ya una preferencia, ¿sale? Pero sí es importante que lo sepas, ¿de acuerdo? Ahora que hemos comentado ya sobre la diferencia entre estilógrafos desechables y recargables, también ya comentamos un poco sobre los grosores de cada uno e incluso un poco sobre los errores que son más comunes y qué hacer para prevenirlos. ¿Sale? Entonces ya teniendo todo eso en mente, aquí te voy a mostrar algunos ejemplos para que te des cuenta de qué es lo que eventualmente deberías de poder hacer usando estilógrafos. ¿Sale? Vamos a empezar entonces aquí con este. Bien, entonces aquí si te das cuenta, hay diferentes grosores de líneas aplicados. Podemos tomar cualquiera como ejemplo. Vamos a, por ejemplo, aquí tomar este personaje. Entonces, si te das cuenta, los bordes de este dibujo son bastante robustos. Ahora, para haber logrado estos bordes, como ya vimos hace un momento, se tuvo que haber hecho algo como esto, en lo que hicimos una línea, después hacemos otra y el hueco que queda la rellenamos. Esto para que las líneas sean bastante robustas. Y así es como se elaboró toda esta porción que tú ves aquí, todo el borde. Pero bueno, ahora si por ejemplo observamos el cabello del personaje, vemos que aquí hay líneas más delgadas, las cuales por cierto son caligrafiadas, porque si observas, por ejemplo esta que está aquí empieza un poco más gruesa y se va adelgazando. Pero bueno, esta línea específicamente se hizo con un estilógrafo evidentemente más delgado que el que se usó para el borde. Ahora, por ejemplo, para detalles pequeños, ¿no? Por ejemplo, aquí este detalle de la oreja, o estos puntitos en la cabeza, o por ejemplo los dientes o la lengua, o incluso acá los brazos y las manos, son líneas más delgadas, entonces se usó un estilógrafo más pequeño. Y ahora, para todas estas pequeñas líneas que tú ves aquí, evidentemente son muchísimo más delgadas. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de esto? Es que al final de cuentas, tú en un dibujo, para que se vea bien y se entiendan las partes del dibujo, necesitas usar los diferentes tamaños de los estilógrafos o líneas de diferentes grosores. Esto es más que nada para generar contrastes, dar jerarquía. Por ejemplo, elementos más importantes los podemos hacer más con líneas más gruesas, mientras que elementos no tan importantes o que son complementarios pueden ser líneas más delgadas. ¿Sale? Vamos aquí a ver otro ejemplo. Este, como te das cuenta, es un tanto más complejo. Ahora, aquí toma en cuenta, hacer este tipo de ilustraciones conlleva más práctica, sobre todo, y más conocimiento, porque aquí, por ejemplo, ya tenemos conceptos de composición, de anatomía humana. De hecho, acá también tengo este otro. O sea, digamos, hay más conceptos en juego. Pero de momento no te preocupes por eso, porque todo lo que tiene que ver con composición, anatomía humana, luz y sombra, bueno, luz y sombra ya vimos un poco de eso, pero los demás, por ejemplo, la anatomía todavía no. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Pero de momento no te estreses por eso. Simplemente enfócate en los delineados. Entonces aquí date cuenta cómo, similar al ejemplo anterior, también tenemos diferentes grosores. Vamos, por ejemplo, aquí a observar este personaje. Y entonces vamos a ver que los bordes de su vestuario son líneas más robustas que, por ejemplo, las líneas aquí de su mano, o incluso las líneas que se encuentran acá en el fondo. Por ejemplo, aquí en las montañas de allá que se ven en el contexto, bueno, igual vemos que hay líneas un poco más gruesas, líneas delgadas. Igual en las nubes hay líneas gruesas, líneas delgadas. O por ejemplo aquí en este personaje, bueno, en este perro, bueno, igual, líneas gruesas, líneas delgadas. Al final de cuentas de eso se trata, en hacer contrastes para que se diferencien objetos unos de otros, o en cuestiones como estas en las que hay incluso un contexto, podamos diferenciar en el objeto principal o el personaje de las cosas que se supone que están atrás o incluso más enfrente. O sea, por ejemplo aquí en este, si vemos toda esta vegetación, el hecho de que las líneas son bastante robustas nos da una sensación de que están físicamente más cerca, mientras que los elementos del fondo, por ejemplo los árboles que están ahí atrás, observa cómo son líneas mucho más delgadas. Entonces ese contraste es también lo que nos ayuda a generar un efecto de profundidad en una ilustración. Bien, ahora ya para terminar aquí tengo un último ejemplo. Vamos a observar este. Quizás estos personajes te sean familiares, pero bueno, aquí pasa lo mismo. Tenemos líneas muy gruesas para los elementos principales y los que están más cercanos, líneas mucho más delgadas para elementos que están al fondo, y finalmente tenemos también líneas muchísimo más delgadas para generar efectos de luz y sombra.
Ahora aquí hay algo importante. Todas estas pequeñas líneas que ves por todas partes, por ejemplo aquí en la fogata, o por ejemplo aquí en la textura del libro, o las sombras en los personajes, eso es algo que se denomina ashurado. El ashurado es una técnica que consiste en hacer efectos de luz y sombra o texturas usando líneas. Ahora, eso es un tema que vamos a ver más adelante, entonces de momento no te preocupes mucho por eso. Pero bueno, igual esto te lo estoy mostrando para que te des cuenta de la importancia de usar líneas de diferentes grosores y también para que veas qué es lo que tú pudieras lograr hacer con estas herramientas. Hay una situación con estas, es que hay un concepto, o al menos yo he escuchado que estas herramientas se asocian mucho con dibujo técnico. Dibujo técnico es, por ejemplo, dibujo arquitectónico o dibujo industrial, o sea, digamos disciplinas que requieren una precisión muy exacta en los trazos. Pero bueno, también yo te comento que estas herramientas se pueden usar para trabajos artísticos y bueno, son los que te estoy mostrando ahora. Entonces me gustaría que con esto ya tengas una idea muy clara de qué es lo que te permiten hacer y quizá incluso te dé un poco de motivación para practicar con ellas y hacer cosas bastante buenas, sobre todo si tienes interés en tatuar. Muy bien, ahora para terminar esta lección te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes aplicar tus estilógrafos en un dibujo relativamente simple. ¿Sale? Bien, entonces aquí ya aquí lo tengo preparado. Si vemos es una casita para un ave. Entonces bueno, tenemos la casita, tenemos aquí también un tronco y un poco de vegetación. Puse estos elementos porque pienso que a pesar de ser relativamente simple tiene la suficiente cantidad de partes para que usemos nuestros estilógrafos. Bien, entonces bueno, ¿cómo vamos a empezar? Ya una vez que tenemos el boceto y tenemos el trazo, al menos yo lo que generalmente hago, empiezo con los bordes externos de los objetos. Tú, si quisieras, pudieras empezar con los elementos internos, aquí realmente no importa tanto, ¿sale? Pero bueno, mi costumbre, como te digo, es empezar por los bordes externos. Ahora, para esto voy a usar mi estilógrafo más grande, el .6. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a iniciar aquí con la casita. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos un borde. Ahora, la situación es que, debido al tamaño del dibujo, yo considero que esta línea es muy delgada. ¿Sale? Como que no es suficientemente llamativa. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, ya hace un momento comentamos que podemos manualmente hacer líneas mucho más robustas. Otra alternativa es, si tuviéramos un estilógrafo más grande, pues bueno, podríamos hacer un estilógrafo más grande. Pero bueno, en este caso no lo tengo, entonces bueno, esta es la alternativa. Bien, entonces en esta primera etapa voy a dedicarme solamente a hacer los bordes externos de la casita. Muy bien, ya aquí tenemos entonces los bordes de la casita. Ahora, en el caso del tronco, si te das cuenta es un elemento físicamente mucho más grande que la casita. Entonces eso hasta cierto grado pudiera justificar que los bordes externos de este elemento sean incluso más robustos. Esto lo comento porque, como dijimos hace rato, la importancia de usar grosores diferentes es que logremos también separar un objeto de otro. Digamos, es una especie de contraste. ¿Sí bien? Entonces la situación también es que qué tan gruesas sean las líneas ya es algo que tú tendrás que determinar. Yo te puedo dar recomendaciones, pero realmente no te puedo decir exactamente qué tan gruesas sean, porque ahí hay más factores. Por ejemplo, si el objeto está cercano o lejano en la imagen, qué tan grande es o qué tanta importancia le quieras dar, ¿sale? Entonces hay varios factores. Entonces, lo que sí te puedo comentar es que para que tú logres determinar esas cuestiones, bueno, es más que nada práctica personal y que incluso vayas desarrollando tu propio estilo, ¿sale? O sea, me refiero a que vayas poco a poco experimentando, viendo qué te gusta, qué no te gusta e incluso usar referencias. Es totalmente válido usar referencias para que veas, por ejemplo, el resultado que otros artistas han logrado y encuentres uno que te agrade para que trates de pues usarlo como guía, ¿sale?
Entonces, por ejemplo, aquí para el tronco, nuevamente hice 2 líneas paralelas para darles el grosor que requería, pero ahora estoy rellenándola. Esto evidentemente toma un poco de tiempo, pero si lo hacemos bien y con paciencia, el resultado tendrá que ser visualmente bastante agradable. Listo, entonces ya aquí tenemos la casita y el tronco. Antes de continuar, hay algo que sí sería importante que sepas, y es que tienes que ser muy cuidadoso con esas herramientas porque generalmente, dependiendo de qué tipo de tinta uses, le toma un poquito más de tiempo secar. Entonces, si no eres cuidadoso o a veces tratas de hacerlo muy a prisa, por accidente puedes mancharlo. O sea, para que entendamos esto, vamos a imaginar que tenemos aquí algunas líneas que recién colocamos y de pronto por accidente le pasamos la mano por encima o los dedos, y esto puede generar este tipo de manchitas. Y en muchas ocasiones puede por completo arruinar tu trabajo. Entonces mi recomendación es siempre ser cuidadoso con el orden en el que haces las líneas, y cuando las hagas darles algunos segundos para que sequen antes de que te coloques tu mano encima de tu propio dibujo, ¿sale? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a seguir aquí con el dibujo. De momento solamente he utilizado un estilógrafo, pero con este estilógrafo ya generé múltiples grosores de líneas. La casita y el tronco tienen, si te das cuenta, grosores diferentes. Pero bueno, vamos ahora a pasar a elementos un poco más pequeños, por ejemplo esta parte interna o incluso las líneas del tronco. ¿Sale? Entonces para esto voy a usar mi estilógrafo .4, un poco más delgado. Pero bueno, en esencia es lo mismo. La cuestión ahora es que como son líneas un poco más delgadas, pues definitivamente me conviene usar un estilógrafo igualmente más delgado. Pero tomen en cuenta que incluso aunque sea más delgado, podemos nuevamente manualmente hacer líneas un poquito más robustas. O sea, por ejemplo, observa aquí, empiezo con una línea y esta por sí sola pienso que es muy delgada. Pero bueno, no pasa nada, podemos hacerla un poquito más robusta. Y ya sabes, si quedan huequitos blancos, los podemos rellenar y queda algo así. Ahora, aquí en el caso de la plantita que se ve acá al fondo, podemos usar nuevamente este estilógrafo. Por ejemplo, en el caso de esta línea, o lo que sería el tallo de la planta, vamos aquí a hacer una línea. Por ejemplo, aquí sería una situación de líneas curvas, entonces empezamos. Y aquí el objetivo sería que sea lo más continuo posible. Y bueno, ya si quisiéramos engrosarlo un poco, vamos a aplicar una línea caligrafiada que se va haciendo poco a poco más gruesa, algo así. Bien. Ahora para las hojitas, bueno, sería ir una por una haciendo un trabajo muy similar. La situación es que estas hojitas son elementos en esta imagen secundarios, entonces para que no resalten demasiado, podemos hacerlos con líneas más delgadas. Justo así. Listo, ya queda. Ahora aquí tenemos un par de últimos detalles. En el caso del tronco, vemos que tenemos aquí una serie de líneas que denotan la textura de la madera o de la corteza. Pero por ejemplo, considerando que el tronco de por sí es bastante grande, me voy a regresar nuevamente al estilógrafo más grande, el .6, para hacer esos detalles. Ahora, por ejemplo, aquí, si la intención es que se vea como madera, probablemente las líneas queden mejor si se ven irregulares. O sea, en vez de hacer líneas perfectamente continuas, podemos aquí a propósito hacerlas discontinuas o incluso quebradas, que tengan, digamos, cierto juego. Entonces, el punto al que quiero llegar con esto es a que dependiendo de qué quieras lograr, ya sea una textura o algún efecto, puedes a propósito alterar la calidad de la línea para dar efectos diferentes, como estos. Muy bien, ya quedó. Entonces, al momento de haber aplicado estas líneas adicionales, le damos más vida al dibujo, porque ahora podemos claramente denotar que este es un material diferente a los demás. Y bueno, como tiene más líneas, también tiene más contenido visual, lo cual al final hace que se vea más llamativo, ¿sale? Entonces, tomes en cuenta. Ahora, en el caso de la casita,
Bueno, aquí tenemos un elemento, un relleno. Esto, por ejemplo, es totalmente negro. Entonces, en casos como estos, definitivamente nos conviene usar el estilógrafo más grande. Y bueno, yo generalmente tengo la costumbre de hacer movimientos redondeados para hacer rellenos. Pero como te comenté, también si quisieras pueden ser líneas, por ejemplo así. Líneas bastante pegaditas para que vayan haciendo un tono sólido, o bueno, un color sólido más bien. O bueno, como prefieras. La cosa aquí sería hacer un relleno, como este. Listo. Muy bien, entonces hasta el momento hemos usado el estilógrafo más grande y también el mediano. Ahora, para usar el más pequeño, aquí lo último que me gustaría hacer también es darle una textura a la casita. Se supone que es de madera, entonces similar al tronco podemos hacer algunas líneas que nos ayuden a denotar que el material del que está hecho. Entonces, si te das cuenta, justo en una situación como esta es cuando aplicamos los ejercicios que hicimos desde un inicio. ¿Sale? Entonces creo que aquí no hay mejor demostración de la gran utilidad que tienen esos ejercicios, porque aquí los estamos aplicando en un dibujo pues ya real, ¿sale? Pero bueno, la situación en este caso es que como estas líneas son ya muy delgadas, no compiten con las demás. Eso es porque el contraste, por ejemplo, si nos damos cuenta del borde de la casita y estas líneas tienen grosores bastante diferentes, entonces visualmente podemos distinguir claramente uno de otro. Y al mismo tiempo podemos distinguir la casita con el tronco y también distinguimos las hojitas porque son incluso más pequeñas. Esa sería en esencia la relevancia que tiene el hecho de usar grosores diferentes en nuestros dibujos. Bien, y aquí ya tenemos la casita. Ahora para el techo podemos hacer un acabado muy similar, pero para que no se vea o para que haya incluso un contraste con la dirección de las líneas, podemos por ejemplo aquí hacer ahora una secuencia de líneas en esta dirección. Entonces aquí al momento de que hacemos una dirección totalmente diferente a la de la casita, nos ayuda también a hacer una diferenciación visual bastante importante, algo así. Muy bien, ya quedó. Sale, entonces como conclusión, lo que yo te puedo sugerir es que empieces haciendo ejercicios muy básicos. Pueden ser simples líneas, aunque parezcan un tanto tediosas. Aquí me gustaría pensar que ya has entendido que realmente tienen mucha utilidad. En nuestro siguiente video vamos ahora a platicar sobre el concepto de ashurado. Hace un momento ya te comenté un poquito sobre qué es, pero bueno, ahora te voy a demostrar cómo se hace para que puedas ahora no solamente usar o tener dibujos con delineados, pero ahora también con un poco de sombra. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a la página para darle continuidad a nuestras lecciones de arte. Nos vemos en el siguiente.